Muy buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno. Esto es Arca de Dios. Es una bendición poder llegar a sus medios por medio de esta plataforma en la cual podemos llegar a tus hogares por medio de Facebook, por medio de YouTube. La tarde de hoy traemos una palabra de parte del Señor para sus vidas. Yo no sé qué situación estarás pasando en este momento. Quizás estás a punto de quitarte la vida o quizás estás en una situación muy complicada. Pues déjame decirte que este mensaje es el motivo de eso en el cual el Señor quiere hablarte, quiere salvarte, quiere darte una nueva oportunidad, una nueva esperanza. La tarde de hoy tenemos a un invitado muy especial, nuestro pastor John Edward, el cual trae la palabra el día de hoy para compartirles a ustedes. Hermano, que Dios le bendiga, es una bendición. Gracias, pastor. Muchísimas gracias y bueno, saludar a toda la comunidad de Arca de Dios. El Señor los bendiga. Me presento como ya el pastor me había presentado. Soy el pastor John. Pastoreo una iglesia aquí en Zaragoza, España, llamada Casa de Dios. Y bueno, por la misericordia del Señor estamos aquí sirviendo al Señor hace ya más o menos 5 años. Y cuando el pastor me invitó, me dijo: pastor, qué bueno que pudiéramos hacer una cápsula, y yo dije sí. Oré, le pedí al Señor y creo que es pertinente hablar sobre el servicio al Señor, sobre el servicio, porque nosotros no llegamos a Cristo simplemente para ser salvos, sino que llegamos para servirle a Él. Amén. Es necesario que dispongamos nuestro corazón y podamos servirle. Y creo que en el ministerio o en el servicio a Dios, porque a veces pensamos que servir a Dios solo es estar en una iglesia, en 4 paredes, pero nos equivocamos. Eso no es servir al Señor. Servimos a Dios en nuestras casas, como somos nosotros con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿cierto? En nuestros trabajos. Servir a Dios es de una manera multiforme. En la iglesia prestamos un servicio, pero es mucho más lo que hacemos por fuera de la iglesia que lo que nosotros podemos aún hacer adentro de la iglesia. Siempre digo que es sencillo uno el domingo ir, adorar al Señor, poner unas sillas, quitar unas sillas, orar por alguien, pero servir a Dios 24/7 no es tan fácil como ir a la iglesia. Y pienso que debemos entender que la palabra nos enseña y nos habla de que todo el que siga al Señor debe tomar su cruz, ¿cierto? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y a veces nosotros no queremos estos procesos, no queremos esa dificultad de tomar una cruz, porque pesa la cruz, ¿cierto? De negarnos a nosotros, de decir no, yo sé que esto no es lo que Dios quiere, yo lo quiero, y sé que esto no es lo que Dios quiere. Y quiero contarles un poco de mi vida, de mi testimonio. Yo hoy tengo 32 años, voy a cumplir 33 años, y hace 5 años que le sirvo al Señor de lleno, con todo mi corazón. El Señor me envió desde Colombia, soy colombiano, y me envió a abrir una obra aquí, así como me dijo vaya, y vine simplemente por ese mandato de Dios. Algo que quiero afirmarles es que cuando Dios te da una palabra, Dios siempre va a cumplir esa palabra. Y me gozaba en el Señor con el pastor, con la pastora, que están aquí presentes. Ellos vinieron, ¿cierto?, desde Israel a conocer aquí Casa de Dios. No es una iglesia grande, estamos en el proceso de crecimiento, pero el Señor los dirigió a que vinieran. Y después de servir a Dios y de empezar ese proceso tan arduo que hemos realizado, hoy ver que desde otros lugares nos ven, somos visibles para otras personas, es porque Dios da una palabra y Dios confirma lo que Él dice. Amén. Y bueno, nací en un hogar cristiano. Desde el vientre de mi madre hubo una palabra profética de parte del Señor. El Señor habló a mi familia, dijo que nacía un hombre que le serviría, un profeta. Fue la palabra que le dieron a mi familia. Y desde muy niño empecé a tener experiencias con el Espíritu Santo. Empecé a tener sueños, empecé a vivir experiencias. Yo no entendía, era un niño, hoy ya un hombre, cierto, que le sirve al Señor. Comprendo muchas cosas, pero en ese momento no comprendía. Pero empieza mi vida, empiezo a crecer, y mis padres viajan acá a España, están por un tiempo, se van, yo me quedo con mi abuela, mi tío, y me alejo del Señor a los más o menos 16, 17 años, 15 años. Me alejo del Señor y empiezo a vivir mi vida
a mi manera y a mi forma. Dios empieza a tener un trato conmigo, ¿cierto? El Señor habla en su palabra de que Él nos ha escogido, ¿cierto? Nos ha escogido y empieza un trato donde yo aún haciendo tantas cosas veía la mano de Dios en mi vida. Después voy a la policía, estoy en la policía 8 años, fui policía 8 años, es algo de lo que me enorgullezco porque serví, amén, serví a mi patria también, serví a mi Colombia que amo mucho, pero Dios allí me formó un carácter en mí, me enseñó tantas cosas y un día iba en mi coche, pensaba que era una persona realizada porque vengo de una familia de escasos recursos, creía que tener un carro, una casa, una moto, tener algo de economía, pensaba que era estar realizado y estaba en una condición que como todos los hombres buscamos, ¿cierto? Esa favorabilidad económica, estar bien económicamente. Iba en mi coche y empecé a llorar desconsoladamente y dije, ¿qué me pasa? Y escuché esa voz del Señor que me dijo, usted está falto de mí, usted está falto de mi presencia. Y desde ese día empecé a seguir a Cristo. Ya fue hace más o menos unos 13 años que empecé el proceso, simplemente el proceso. Hace 5 años le sirvo al Señor, pero fue un proceso bien extenso de alejarme de lo que a Dios no le agradaba. Como policía hice muchas cosas buenas, pero también muchas cosas que a Dios no le agradaban. Tenía la conciencia de que no hacía cosas que estaban correctas delante del Señor. Al crecer en una familia cristiana, pues tenía no solo la percepción de lo bueno y lo malo, sino que había una profundidad. La palabra me enseñaba que era bueno y que era malo, porque muchas de las cosas que los hombres hoy hablan como buenas, para Dios son malas, para Dios no están bien. Entonces, como hijos de Dios debemos de vivir conforme lo que esa palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Amén. Y entonces empecé a caminar y fue muy difícil negarme a mí mismo, muy difícil dejar de hacer tantas cosas que al Señor no le agradaban, que Dios no quería de mí, pero el Señor me empieza a llevar en ese proceso, empieza a quitarme de en medio personas, también empiezo a tomar decisiones acertadas para mi vida y empiezo a buscar, ¿cierto? A buscar esa presencia del Señor. Fue complicado, es complicado porque después de usted hacer tantas cosas que no están bien, empezar a hacer lo bueno, la gente lo ve como extraño, ¿cierto? Lo ve como raro. Y veía a mis compañeros que se burlaban, que se reían, porque en un momento los acompañé a hacer tantas cosas que no estaban bien y después voy a predicarles la palabra del Señor. Y así como a Pablo, ¿cierto? La persecución, pensaban que estaba loco, que me había pasado, que me habían lavado el cerebro, pero Cristo había entrado a mi vida y creo fielmente esto. Una cosa es que nosotros vayamos a una iglesia, una cosa es que a nosotros nos hayan hablado de ese Cristo, pero otra cosa es cuando yo acepto a Cristo voluntariamente como mi Señor y mi Salvador. Eso cambia la vida de los hombres por completo. Y cuando le entregué mi vida a Cristo, empiezo a caminar con Él y lo que antes decía fueron tantas situaciones tan difíciles, pero la palabra dice que aquel que empezó la buena obra la terminará. Y ahorita el pastor decía, no sé por qué estás pasando, pero esto es una palabra para ti. Si Dios ha prometido algo, yo estoy completamente seguro que Dios lo va a hacer. Amén. En mis momentos de tristeza, de soledad, porque cuando nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón, hay un vacío en nosotros y ese vacío solo lo llena Cristo. Es ese, como dicen, ¿cierto? Ese problema existencial, ese vacío existencial que está en los hombres y que solo lo llena el Señor. Y yo decía, porque muchas palabras me habían entregado de que yo iba a servir a Dios, y yo decía, yo no voy a servir a Dios. Y decía, Señor, tú te equivocaste conmigo, te equivocaste porque yo soy malo, yo hago las cosas mal. Creo que te equivocaste conmigo porque una persona como yo no es apta para servirte. Una persona como yo no es apta para llevar un mensaje a otros. No pienso que se cumpla lo que tú en algún momento dijiste de mí. Hoy lo estoy viviendo, ¿cierto? Entiendo que Dios no hace acepción de personas y que el pecado del Señor lo perdona. En Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis
en el cielo. Amén. Y sabemos que a veces los hombres cometemos errores y lo primero que hacemos es alejarnos del Señor. Es salir corriendo, es avergonzarnos y la palabra nos enseña que el enemigo es el acusador y nos acusa, nos habla, nos dice: ¿a qué vas a volver? ¿Por qué sigues a Cristo? Eres malo, no está bien. Tras de que Él mismo nos tienta, ¿cierto? Después Él mismo nos acusa por lo que Él nos incita a realizar. Entonces yo me daba esos látigos de pecho, decía: yo nunca voy a servir al Señor, cuando no lo había aceptado. Y cuando acepto a Cristo empieza ese proceso de transformación, de cambio, y hoy ver que las promesas de Dios se cumplen es algo sobrenatural, es algo que me llena de gozo, que me llena de fe también, ¿saben? Porque una palabra de Dios es suficiente para el hombre que cree, para el hombre que dice: yo voy a creer. Una palabra es suficiente, y lo digo porque cuando me retiro de la policía, me retiré de la policía porque sentí que ya no estaba bien allí, que no era lo que Dios quería para mi vida, y empiezo después de retirarme a buscar la presencia del Señor, y empiezo a servir a Dios en la iglesia donde me congregué prácticamente desde que acepto a Cristo, ¿cierto? Y a buscar la presencia de Dios. El Señor me empieza a hablar, el Señor me empieza a decir: yo quiero que tú me sirvas, hijo, y empiezo a servir al Señor y empiezo a ver cómo Dios empieza a usarme. La Biblia también nos enseña que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y yo creo que esa palabra se cumple en mi vida, y no sé si se cumple en su vida, pero sí, yo fui de esos hombres que estuvieron tan lejos de Dios por tanto tiempo, que pensaba que no necesitaba a Dios, creía que era suficiente la pistola que tenía en mi pretina, en mi riata, y el dinero que cargaba. Pensaba erróneamente, pero cuando viene Cristo a mi vida y empieza ese proceso, empiezo a ver que Él cumple sus promesas. Y cuando el Señor me dice: hijo, vas a ir a España, te voy a llevar a otra nación, vas a abrir una obra. Y yo le dije: Señor, yo voy cuando tú me digas que vaya. Y pasó algo sobrenatural. Yo llegué a esta nación hace más o menos 5 años, llegué a España. Vine con solo una palabra de parte del Señor. Solo una palabra de parte del Señor. Y siempre me acuerdo de lo que el Señor le dice a Abraham. Amén. Vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Amén. Esas promesas que Dios nos hace. Y creo fielmente que las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia de los hombres. El Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y haré. Primero le da un mandato: usted cumpla con esto, salga de su tierra y yo voy a cumplir con esto, Abraham. Le prometo que yo lo voy a hacer. Desde que llegué a esta nación empecé a predicar. Ya lo hacía en Colombia, predicaba en los buses, predicaba en los parques, predicaba en las clínicas donde el Señor me decía: levántese, levante la voz. Lo hacía, empecé a creer, amén, en esa palabra. Llegué acá sin un respaldo económico, tampoco un respaldo denominacional. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es un hombre de Dios, créame que a veces las instituciones nos dicen: usted tiene que tener una credencial, usted tiene que tener esto, pero la verdad es que lo único que nosotros necesitamos es un corazón dispuesto. Amén. Y eso es lo que Dios ve, ¿sabe? Hay muchas personas, ahorita lo hablábamos con los pastores, tantos teólogos, tanta gente que conoce tanto de la palabra del Señor, pero no quieren hablarle a nadie de Jesús, y ellos no quieren vivir conforme al conocimiento que ellos tienen. Y para Dios es suficiente un corazón dispuesto, alguien que le diga: sí, Señor, yo creo. Y humildemente lo digo, fui uno de esos hombres que le dije: Señor, yo creo. Compré un pasaje, me vine a este lugar, empecé a predicar, empezamos a estar en una casa. En esa casa empezó a llegar gente, después en 2 casas, y así empezamos a abrir la obra, y hoy tenemos la iglesia Casa de Dios aquí en Zaragoza. Siempre digo que cuando llegué y le decía a las personas: yo vine a abrir una iglesia, la gente se reía, la gente se burlaba, la gente decía: aquí no se puede. España es una nación reconocida por, tristemente lo digo, pero yo sé que el Espíritu de Dios va a mover las aguas en este lugar. Amén. Y esto tiene que cambiar. Pero
muchos hombres de Dios dicen que esta nación es la mata pastores, así le dicen. Pero yo derribo eso en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que aquí el Espíritu Santo va a avivar esta nación, amén, por medio de Europa, por medio de España. Se extendió también el Evangelio, el conocimiento de Cristo a América, amén. Y sé que Dios va a avivar de nuevo este pueblo. Él va a avivar de nuevo esta nación, pero decían que esta es una nación que mata pastores, que mata ministerios. Ahí es como si hubiese un témpano de hielo en la vida de las personas, y es triste, pero a eso nos ha llamado el Señor, amén. Cuando el pueblo estaba en ese letargo, pues Dios trajo a un Elías para que descendiera fuego del cielo. Amén. Y creo que Dios está enviando hombres y mujeres que vienen a este lugar y que están moviendo las aguas, que están sacudiendo las aguas, que están diciendo, el mundo ha dicho que ustedes son de esta manera, pero Dios dice que ustedes son de esta manera, amén. Y entonces he visto la mano poderosa del Señor, he visto cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha sostenido. Escúchame, esta tarde que estás viendo esta cápsula, al hombre que cree todo le es posible. Amén. Si usted cree y Dios le da una palabra, viva en esa palabra, viva en esa palabra, así como Abraham, cuando el Señor le dijo que le iba a dar a su hijo, él vivió en esa palabra y él vio a su hijo y lo tuvo en sus manos, amén. Y así veo como el Señor ha hecho con nosotros como iglesia. Ahora hablaba con los pastores, les decía, pues yo nunca fui un pastor, lideraba jóvenes en Colombia cuando estaba allí en la Iglesia Cruzada Cristiana a la que pertenecí toda mi vida, pero nunca estuve allí como tan involucrado con con cargos en una iglesia. Pero Dios sabía que yo sí tenía un corazón dispuesto, diría un corazón de león, amén, un corazón que va, que si Dios dice vaya, va, porque es la voz del Señor. Y he visto la mano del Señor en este lugar, he visto Dios cómo nos ha respaldado, y no podría decirle que sería un mentiroso si le digo que solo lo va a hacer conmigo y no lo hace con usted. Sería un total mentiroso, porque Él no miente. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice, si Jehová dijo, no lo hará. Pregunta, ¿cierto? Entonces, si Dios ha dicho algo, esta tarde la invitación es a que le crea al Señor, amén. Si Él lo ha hecho conmigo y con millones de personas en el mundo. Esto solo es un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero en la vida de muchas personas. Ojalá pudiéramos escuchar el testimonio de cada persona que sigue a Cristo y nos impresionaríamos de lo que el Señor ha hecho. Amén, de dónde el Señor nos ha sacado. Pero todo hombre y toda mujer que cree en el Señor los usa poderosamente. También entiendo que la disposición del hombre es muy importante. Lo hablaba con la pastora Lea. Hablábamos de que Dios busca un corazón. Dios busca un corazón dispuesto. Si usted dispone su corazón, Dios puede hacer cosas maravillosas a través de su vida. Dios puede hacer cosas poderosas a través de su vida. Pero como hombres debemos de disponernos. Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y sé que es un pasaje apocalíptico, un pasaje que no tiene nada que ver con evangelización, porque es un pasaje donde Dios le está diciendo a la iglesia de Laodicea, ábrame la puerta porque es que ustedes me sacaron de su iglesia, ustedes me sacaron de allí, vuelvan y déjenme entrar. Pero cuando nosotros lo traemos, ¿cierto?, a nuestra vida, sabemos que Dios toca la puerta de nuestro corazón. Él nos llama, pero nosotros somos los que tenemos que determinar y disponernos y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Así como cuando el Señor le dice a Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros?, ¿cierto? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Es simplemente disponer su corazón. Usted dirá, pastor, es que yo no sé, yo no tengo conocimiento. Usted está hablando con un hombre que cuando llegó a este lugar, hace algunos meses había empezado a leer la Biblia. Y lo digo enorgulleciéndome y a la vez no, enorgulleciéndome por lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Porque es su poder y es su gloria manifestada a través de mí, pero Él lo ha hecho con nosotros.
tampoco me atribuyo absolutamente nada a mí. Es todo, toda la gloria le pertenece a Él. Amén. Él es el que lo ha hecho todo. Yo solo he sido un instrumento, amén, para que el Señor lleve y haga en esta nación conforme lo que Él está queriendo hacer con ese rebaño que el Señor me ha entregado. Pero lo digo, si hay gente que piensa, es que yo no sé, pastor, qué voy a decir, qué voy a hacer. Y en algún momento estaba en la policía, discúlpeme que me devuelva o que revuelva un poquito, pero como el Señor me va trayendo, lo voy entregando al pueblo. Y estaba en una clínica de la policía. Había ido en Colombia a hacer un encuentro con Jesús, es algo poderoso, maravilloso. Y había llegado recién de un encuentro y estaba en una clínica de la policía. Habíamos más o menos 80 policías allí en la clínica esperando exámenes en la mañana, a 6 de la mañana. Y el Señor me dice, levántese y predique. Y yo le dije, ¿y yo qué voy a decir, Señor? Yo le dije, ¿yo qué voy a decir? Si yo no sé nada, yo ni siquiera he leído la Biblia. Yo apenas estoy empezando a orar. Es que yo no sé nada, ¿yo qué les voy a decir? Y me dice, abre de tu boca, que yo la llenaré. Amén. Fue algo muy impresionante porque yo sentí como que el Espíritu Santo fue el que me levantó, porque yo no me quería levantar de esa silla. Pero cuando saludo en la mañana, les digo buenos días, la gente me mira y empiezo a decirles que Dios los puede sanar, que Dios puede traer sanidad en la capacidad que tenía. Es que no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. Y al final dije, quiero orar por ustedes, y ellos les pedí permiso y me dijeron que sí. Y yo cierro mis ojos y empiezo a orar y el Señor me dice, abra los ojos. Y la gente estaba llorando, la gente tenía las manos levantadas, la gente estaba adorando al Señor. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero el Señor necesita corazones dispuestos. Quiere Amén. corazones dispuestos. Quiere hombres y mujeres que le digan, Señor, yo voy. Pero esto lo he predicado muchas veces. Hay gente que le dice, Señor, envíame a mí. Y Dios le dice, vaya a predicarle al vecino. Y ellos dicen, ay, qué vergüenza, ¿qué va a decir de mí? No. Cuando decimos, Señor, envíame a mí, es yo voy a ir. Y yo sé que tú vas a ir conmigo. Y a donde me lleves iré. Si me toca ir a la cueva de Adulán, en la cueva de Adulán estaré por el tiempo que tú me digas. Si tengo que ir al desierto y que los cuervos me alimenten, los cuervos me alimentarán, Señor. Voy a ir contigo a donde tú quieras. Entender que también hay procesos en nuestra vida con el Señor, pero los procesos simplemente vienen para formarnos, para que crezcamos y para que nosotros veamos la mano poderosa del Señor. Así que, amigo, hermano que me escucha en esta tarde, bendigo su vida. Pido al Señor también, ahorita vamos a terminar con una oración, pido al Señor que sea Él hablando a su vida y a su corazón, que usted pueda entender que si Dios le ha hecho un llamado, usted no tiene por qué renunciar a ese llamado, porque usted no se ve capaz, porque usted no se ve apto, aún porque las personas le digan que usted no es. Escúcheme, esto yo lo experimenté cuando llegué a este lugar. Aquí es difícil ver pastores jóvenes, relativamente soy uno de los pastores más jóvenes que hay en Zaragoza, y es difícil porque la gente hace como un prototipo de pastor. El pastor tiene que ser viejito, tiene que ser gordito y de gafitas. Eso es lo que la gente cree. Pero eso es mentira del enemigo. Eso no es de esa manera. El Señor escoge y capacita. Cuando Él nos llama, Él nos capacita a cada uno de nosotros. Y me encontré con eso. Usted no parece pastor. Usted no es un pastor. Gente que en algún momento había dicho que yo le iba a servir a Dios tremendamente. Dijeron que yo no era nadie, que quien me había dicho a mí que yo tenía que servir al Señor. Pero el que me dijo fue Dios. Amén. Y a Él fue el que yo le creí. Amén. A Él fue el que yo le creí. Y creo que el Señor se encarga de cerrar las bocas de los leones. Cuando usted esté pasando por esos momentos de tribulación, y se lo digo con todo el amor del mundo, ni siquiera si hay palabras contrarias a lo que Dios ha dicho, así vengan de su mamá, de su papá, de su familia, no las escuche. No las escuche. Acuérdense en que Job esperaba de su esposa un levántate, sigamos adorando al Señor, y le dijo, maldice a tu Dios y muere. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que el Señor nos diga, que dice Dios de nosotros. Y si Dios te ha hecho una promesa, y si Dios te ha dicho algo a ti, a tu familia, créele, porque el Señor lo va a hacer. Solo necesita de que dispongas tu corazón y de que le digas, Señor, yo quiero, es que yo lo anhelo. En ese momento que estaba tan lejos del Señor, yo le decía, Señor, tú sabes que yo quiero, pero yo sé que no soy yo el que te voy a servir. Y hoy, por la misericordia de Dios,
estoy aquí con el pastor, con la pastora, transmitiendo este mensaje, ellos desde Israel, nosotros desde España. Y es un honor, pastor. Muchas gracias por el honor, pastora. Gracias. Por el honor que nos hacen a mi esposa, a mi familia y a mí, poder estar aquí compartiendo a través del canal de ustedes de Arca de Dios, ¿cierto? Arca de Dios, Arca de Dios, poder estar compartiendo este mensaje. Y bueno, que este mensaje llegue a su corazón y que sea el Señor haciendo lo que Él quiere hacer. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Que la palabra de Dios va y lleva el fruto que tiene que llevar. Amén. Así que quisiera terminar, pastor, orando. Amén. Claro. Pastor, el tiempo es suyo. Vamos a orar por estas personas que van a ver este mensaje. Amén. Y que van a ver, escuchar este mensaje. Quiero orar y quiero levantarles el ánimo. Amén. Y si usted en algún momento ha pensado que ya pasó su tiempo, si usted está vivo, no ha pasado su tiempo. Amén. Si usted está vivo, todavía tiene tiempo de hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, de bendición. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido entregar tu palabra a un pueblo, Señor, sediento. Padre, creemos que hay una tierra fértil allí detrás de las pantallas, Señor, detrás de los televisores, de los ordenadores, de los Señor. Hay una tierra fértil donde se ha sembrado una palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, tu palabra nos enseña que tú renovarás nuestras fuerzas como las del búfalo. Señor, que tú multiplicas las fuerzas al cansado y que das fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, y si esta mañana, si esta tarde, Señor, hay personas que sus fuerzas sienten que se han caído, yo te pido que levantes sus fuerzas. Háblales a su corazón, Señor, así como lo hiciste conmigo, así como me encontraste, porque tú fuiste el que me encontraste. Señor, revélate a sus vidas, ministra a sus corazones, ayúdalos, Señor, a que ellos entiendan que si se disponen y te dicen, heme aquí, Señor, tú harás grandes cosas con ellos, con sus familias, Señor, con sus hijos. Levanta las familias, Señor, familias que te sirvan, que te adoren, que te busquen, Señor, hombres y mujeres que dispongan su corazón. Tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos, Señor, pero que esos obreros hagamos la diferencia. Hoy clamamos para que se levanten obreros de verdad, obreros que aman tu obra, pastores que aman las ovejas, Señor, no que quieren solo su lana, Señor, no que quieren solo lo que la oveja puede dar, Señor, sino que la quieren vendar, la quieren cuidar, Señor, la quieren ungir con el aceite, que quieren cuidar tu pueblo y hacer la labor que tú nos has enviado a hacer, Señor. Gracias porque hoy reconocemos que no es por nosotros, Señor, sino que has sido tú en todo momento, que tú es tu poder, es tu gloria, eres tú el que has abierto las puertas, Señor, en nuestra vida. Gracias por la palabra que nos has entregado, Señor, porque una palabra tuya bastará, Señor, una palabra tuya basta y se ejecutará y se hará como tú lo has dicho. Bendigo la vida de cada hombre y mujer que nos ven en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, muchas gracias por la invitación. No, hermano, a usted muchas gracias, ¿verdad? Gracias, pastor, por estar acá con nosotros en Arca de Dios. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Y gracias por abrirnos las puertas de su casa y poder estar aquí con su familia y poder compartir, no solo en la iglesia, sino poder compartir también por dentro de sus casas y poder estar aquí en ese momento que pudimos compartir y conversar, ¿verdad? Dice que únicamente solo del Señor, y poder grabar esto, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje para otras personas. Amén. Arca de Dios se trata de esto, no solo de tener un modelo como estamos acostumbrados muchas veces a una cierta doctrina, sino tener personas de diferentes iglesias. Amén. Porque cada iglesia vive un tiempo diferente, cada iglesia tiene un tiempo en el cual el Señor revela palabra diferente. Y Amén. yo sé que cada palabra pues que se ha dado acá ha sido palabra fresca, palabra de bendición para muchas personas que quizás en un momento de su vida están pasando algo, y por medio de esta palabra pues el Señor los confronta y a la misma vez que los confronta les da una oportunidad, ¿verdad?, para sacarlos de ahí donde están. Entonces, mi hermano, muchas gracias por estar acá con nosotros, y estamos grabando desde acá, desde España, Zaragoza, y es una bendición pues hacerlo desde acá.
Y muchas gracias a todos los que nos ven en las cápsulas y gracias por estar acá con nosotros. Esto fue Arca de Dios y Casa de Dios también acá nuestro pastor. Que Dios les bendiga, bendiciones.